Segunda hora de Gladys en Éxito. Bueno, media hora, hasta las 4:30 estaremos con ustedes. Igual en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través de Circuito de Éxitos, también por @Circuito de Éxitos en Twitter, en Instagram, por www.exitosfm.com, por Circuito de Éxitos en YouTube, y mis cuentas personales son @Rodríguez Gladys Twitter, @Rodríguez_Gladys Instagram. Y vamos con Humanismo tecnológico. Gladys en Éxitos. En esta segunda parte de Gladys en Éxito vamos a conversar con dos especialistas en el tema de comunicación digital: Verónica Ruiz del Viso, especialista en redes sociales, fundadora de Mashup Interactive, y Ana Isabel Otero, especialista en redes sociales también y marketing, directora de Analyticon. Porque, bueno, como otros mandatarios del mundo, Trump, el presidente de Estados Unidos, amenaza con regular o incluso cerrar redes sociales. ¿Qué tan viable es esa medida y cuáles serían las repercusiones? Leo de AFP, de la agencia de noticias: las redes sociales, blanco de críticas desde múltiples frentes, se encuentran ante una nueva disyuntiva: ceder a los reclamos del presidente Donald Trump, que amenaza con cerrarlas, o gestionar la desinformación política durante la campaña electoral en Estados Unidos. Hasta ahora, las plataformas habían evitado enfrentarse directamente al voluble mandatario en la moderación de contenidos falsos o peligrosos, pero Twitter tiró la primera piedra. El martes, 2 tweets de Donald Trump en los que opina sobre el sistema de votación por correo y dice, entre otras cosas, que dan resultados electorales fraudulentos, aparecieron acompañados por primera vez de un icono con un signo de exclamación y un enlace etiquetado: consigue los hechos sobre la votación epistolar. La respuesta de el presidente de Estados Unidos, por supuesto, fue inmediata. Trump, quien mantiene una prolífica actividad en esa red, por cierto, donde lo siguen unos 80 millones de usuarios, acusó a la empresa de interferir en la elección presidencial de 2020 y amenazó con regular fuertemente e incluso cerrar estos foros virtuales. Este enfrentamiento le ha dado al presidente y a sus aliados una nueva oportunidad para quejarse de un supuesto sesgo de los gigantes tecnológicos en contra de los conservadores, a pesar del extensivo y magistral uso que estos sectores hacen de esas plataformas. El director ejecutivo de Facebook, Zuckerberg, manifestó su desacuerdo con la decisión de Twitter de poner una notificación sobre verificación de hechos en 2 tweets del presidente de Estados Unidos, y afirmó que las plataformas digitales de propiedad privada no deberían actuar como un árbitro de la verdad. Asimismo, sostuvo que en ese aspecto la red social que fundó tiene una política diferente a la de Twitter. Por supuesto, queremos la opinión de dos expertas en la materia: Verónica Ruiz del Viso y Ana Isabel Otero. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidas. Hola Gladys, hola Vero. Hola Gladys, hola Ana, ¿cómo andan? Bien, aquí vamos en cuarentena todos, transmitiendo aún desde la casa, y bueno, las redes sociales son fundamentales. Este tipo de reacciones de Trump generalmente son más explosivas del momento. Pues algunos creen que esto no se ejecutaría, no se llegaría a cristalizar esa amenaza, pero en definitiva, bueno, eso está puesto sobre la mesa, y me gustaría primero que nada el punto de vista de ustedes sobre la postura de Twitter. Ana Isabel. Ok, mira, yo creo que por un lado, está, bueno, a ver, las redes sociales han sido muy criticadas, no solamente Twitter, porque si recordamos hace un par de semanas hubo un tema también con TikTok, porque ha sido muy criticado por supuestamente, eso es lo que alega de hecho el gobierno americano también, que han sesgado un poco las búsquedas y han censurado, claro, recordemos que TikTok es una red social que pues está basada en China, está controlada en China, y que han sesgado un poco lo que es, bueno, la información, y que la han censurado pues a favor de lo que considera China que debe o no salirse, que debe o no estar públicamente, exacto, publicarse dentro de las redes sociales. Esta no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que, claro, cuando quien acusa es Trump, se ve como algo muchísimo más fuerte, pero esta es una controversia que tiene años ocurriendo. A ver, yo asumo que un poco la opinión de Mark Zuckerberg, porque las políticas que maneja Facebook son completamente distintas,
va más porque esto sea hacia el presidente de los Estados Unidos, pero por otro lado está la controversia de, bueno, pero no debería ser el presidente un usuario igual que todos los demás. Entonces, en el momento que tú aplicas una política, no se debería aplicar la misma política al presidente de los Estados Unidos que a todos los demás. Sin embargo, está la contraparte de esto, que es, bueno, pero si no es una verificación suficiente, una información que viene de parte del presidente de los Estados Unidos, ¿por qué le ponen como parte contraria la verificación de unos medios específicos? O yo no, bueno, es que yo en no, realidad, es que en realidad también yo creo que como plataforma no deberían fijar posición, simplemente tener sus propias políticas de cuando es un fake o cuando son estas cuentas falsas, en fin, o cuando hay lo que violaciones pasa es a que las normas, Twitter eliminar, ¿no? alega, Poner en pausa. Twitter alega, lo que alegan ellos es que esto es una política y la política es, bueno, esta es la información verificada por un medio, pero entonces ahí entras en la controversia de, pero desde cuál es el criterio para tomar en cuenta cómo vas a verificar Exacto. una información o cuál es el criterio que tú tomas en cuenta para decir que la información que está diciendo el presidente de Estados Unidos es falsa o debe ser verificada. Claro, por eso, y además está dentro de un terreno político, entonces todavía más se puede prestar a mala interpretación. Evidentemente aquí hay, o se puede presumir que hay unos intereses distintos ocultos. ¿Tendría la razón entonces Trump? Verónica Ruiz del Viso, tu opinión, especialista en redes sociales, fundadora de Que Mashup además Vero está Interactive. allá, y además Vero está allá, porque Así nosotras es. estamos aquí en Venezuela, pero Vero está allá en la candela. Pero aquí también tenemos otra candela. Aquí no Es podemos verdad, descuidar que también tenemos un distinta, sistema que es muy distinta. susceptible a las publicaciones en las redes sociales. Ahora, y también en cantidad de cuentas falsas que generan matrices de opinión, que tú ves que, bueno, que tienen una intención en sus contenidos y que generan un ruido importante en esta crisis que tenemos ya particular en la política social y en lo económico. Así que yo creo que a todos nos interesa mucho este tema. Verónica, ¿qué piensas tú? ¿Tiene razón Trump? Desde mi punto de vista no lo tiene, pero si nos remitimos a ver, ¿de dónde viene la molestia de Trump? ¿No? El algoritmo de Twitter sacó hace ya, no fue reciente, fue a principios de todo el tema del coronavirus, Twitter hizo una alianza con la Organización Mundial de la Salud, en la que estaban buscando ver cómo podían resaltar aquella información que no fuera real con respecto a los temas relacionados con el coronavirus, no solamente por temas políticos, sino porque incluso muchos oportunistas estaban vendiendo productos diciendo que habían vacunas cuando no lo era así, o personas con comercios que querían poder operar en distintos países a pesar de el llamado a quedarse en casa y a no tener comercios abiertos. Entonces, dado que eso estaba sucediendo no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, la Organización Mundial de la Salud, también gente como la del Foro Económico y muchísimas organizaciones se reunió con las plataformas, incluidas Twitter, y ellas mismas hicieron entre ellos un consenso en el que no solamente pasa en Twitter, sino también pasa en Facebook, activaron un algoritmo en donde si no es información comprobada por distintas instituciones oficiales, el algoritmo resalta, o sea, sale como una pequeña advertencia abajo en la que dice que respetan la primera enmienda de la Constitución americana, que es la libertad de expresión. De hecho, si tú vas a las oficinas de Twitter aquí, yo soy fellow de la plataforma para las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela. Y cuando tú llegas a las oficinas de Twitter aquí en Estados Unidos, o sea, lo primero que te encuentras es el First Amendment, que es por lo que se rigen, ¿no? Que es que tiene que haber libertad de expresión y bueno, Claro. tanto es así que personajes como Trump o como cualquier otro funcionario, Nicolás Maduro, cualquier persona en una posición de poder o no puede tener una cuenta, ¿no? Lo que sí tiene la plataforma es que tiene unas regulaciones y la plataforma en sí es una empresa privada, es un medio privado, no se debe al gobierno y de hecho funciona para que ellos puedan emitir la información que quieren. Ahora, cuando sale esta advertencia abajo, eso es lo que desata la ira de Donald Trump, porque desde el punto de vista del gobierno norteamericano, al ser el presidente el que está diciendo esa información, debe ser contada como una información oficial. No se puede poner en duda
la información. Sin embargo, esto era desde la cuenta de Donald Trump y no desde, por ejemplo, la Casa Blanca o alguna otra organización vinculada en términos de salud aquí. Y eso es lo que alega por su lado la Twitter. red. La red, claro. ¿Y hasta qué punto puede actuar Trump? Te pregunto, y también después vamos a escuchar la opinión de Ana Isabel. Vero. Bueno, lo que puede hacer es lo que pasa es que aquí hay un contexto también, ¿no, Gladys? Y eso yo creo que lo podemos entender muchísimo porque somos venezolanos. Que el presidente diga algo no quiere decir que va a ejecutar inmediatamente eso. También existe mucho que él ahorita está entrando en contienda electoral, ¿ok? Y marcar posiciones también es parte de la dinámica política, ¿ok? O sea, él ahí está hablando desde el punto de vista de él como presidente, pero no es como que puede ejecutar al día siguiente algo. Y hay un contexto electoral en el que se ha cuestionado mucho si hay lo que le llaman aquí un bias democrático o una tendencia democrática en el liderazgo de estas plataformas, es decir, que favorezcan de alguna manera el sector demócrata, ¿no? Porque ya han tenido problemas antes. Sin embargo, ellos se defienden en el caso de Mark Zuckerberg, en el lado de Facebook, o en el caso de Jack, en el lado de Twitter, se defienden diciendo que se aplican las mismas condiciones, porque Elizabeth Warren, que era candidata demócrata, tuvo un conflicto muy fuerte con Facebook en la pasada contienda de las primarias, ¿no? Entonces, fue bastante opositora a la forma en la que Facebook estaba trabajando, porque tuvo un caso personal en el que plataformas de humor transformaron su voz y ella misma hizo lo que está diciendo Trump, pero sin el poder de Donald Trump, diciendo que debía Facebook haber respondido en bajar ese tipo de contenido y hacer una respuesta más fuerte. Y en ese momento hubo todo un conflicto, pero con el ala demócrata, no con el ala republicana. Claro, hay susceptibilidades, sobre todo en estos momentos, en tiempos de campaña electoral, y además en el caso específico de Trump como presidente de Estados Unidos, él usa muchísimo esa red. Yo quisiera también la opinión de Ana Isabel Otero, ella está también conectada con nosotros, especialista en redes sociales y en mercadeo, directora de Aneticon. Al regreso tenemos que hacer una pausa. Gladys en Éxitos. Un proyecto de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Verónica Ruiz del Viso, especialista en redes sociales, fundadora de Mashup Interactive, y Ana Isabel Otero, especialista en redes sociales, marketing también, directora de Analyticon. Estamos con ellas revisando esta amenaza de Trump con regular o incluso cerrar redes sociales. Bueno, qué tan viable es, cuáles podrían ser las repercusiones. Hemos hablado un poco del caso en sí en la primera parte, y ahora también, bueno, Ana Isabel, la opinión tuya con relación a qué tan viable es que Trump pueda ejecutar esta medida y las consecuencias, por ejemplo, para ese país, porque además son redes sociales que llegaron para quedarse, hay un hábito de consumo, la gente las valora muchísimo. Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser esas consecuencias si él tomara esa decisión eventualmente? Mira, por un lado lo veo poco viable, porque, bueno, hay un tema ahí de libertad de expresión y muchas veces las redes sociales se han visto en el medio de juicios, y eso no quiere decir que las van a cerrar, ¿entiendes? Tú puedes llevarlo a un juicio, tú puedes irte en contra de alguna red social, pero eso no necesariamente igual quiere decir que le van a cerrar. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Vero en que hay un tema ahí con la dinámica política, sobre todo porque Donald Trump está entrando con el tema de la contienda electoral, y que no necesariamente lo que él está diciendo que va a hacer, primero, no necesariamente lo va a hacer, y segundo, no necesariamente lo puede hacer, por un lado. Y por el otro lado, bueno, históricamente hemos visto que pues a todo el mundo le parece una maravilla las redes sociales y las utilizan todos a su favor, y te parecen una maravilla las políticas hasta que esas políticas te afectan a ti, porque cuando te afectan a ti, pues entonces es muy difícil ser objetivo también al respecto. ¿Entiendes? Porque si así vemos un poquito de historia en términos de la carrera política de Donald Trump, ese ha sido uno de los presidentes que más ha utilizado la data recogida por las redes sociales para llegar a donde está. Entonces, pues hasta este momento, pues
para Trump ha sido una gran herramienta el uso en general de las redes sociales. De hecho, él se queja de lo que hizo Twitter en el mismo Twitter. Su queja es en Twitter, que es su red social principal, es donde él pues se comunica de manera más directa con sus usuarios. Entonces, pues yo creo que sí, por un lado, es una situación controversial, no solo la de Trump, sino en general lo que pasa con la data y lo que pasa con las redes sociales, porque, bueno, porque hoy en día cada vez son más protagonistas en lo que es el uso y la cotidianidad de las nuevas generaciones. Entonces, pues sí, ya hoy en día no es algo que tú usas solo para entretenerte, ya hoy en día lo que tú ves ahí, y lo que pasa dentro de las redes sociales tiene que ver con decisiones importantes de vida y decisiones inclusive políticas. Ahora, en mi opinión en cuanto a que si va o no va a pasar, bueno, la verdad es que pensaría que no, Trump no va a cerrar una red No social como llegaría. Twitter, como históricamente no ha pasado nunca. O sea, nuevamente, para mí esto es parte de la posición política, ¿ok? De Donald Trump. No necesariamente, o sea, a ver, cuando tú tienes a distintos actores políticos y empiezan, y alguno de esos actores se ve expuesto, ¿ok? Porque al Donald Trump emitir un tweet y que públicamente saliera la etiqueta de que es contenido dudoso, ¿ok? Eso fue lo importante Bueno, poner para en ese ego, por eso, cualquiera. no, y más allá de eso, cualquier figura política, Gladys, tú lo sabes porque tienes muchos años como periodista cubriendo este tipo de hechos, cuando un político se ve frente a sí, tiene que emitir un comunicado de regreso. O sea, no quiere decir contraatacar necesariamente, pero tiene que fijar cuál es su postura. Entonces, Exacto. estamos hablando de que estamos en un año muy complejo en la dinámica política estadounidense. Las primarias fueron bastante fuertes, se vieron un poco apagadas por todo el tema del coronavirus, que es cuando finalmente sale Sanders y queda Biden, que en personalidad, como si lo vemos en el estilo y forma de Biden en comparación con la de Trump, el contraste es bastante grande en la forma, en la energía, etcétera. Hay que ver si eso va a cambiar. Pero es casi que imposible, quien lo ve desde un punto de vista desde el análisis de la comunicación, no el análisis de la ley, de lo que podría suceder, Sí. sino el análisis de este efecto comunicacional. Tú desde afuera, tú dirías que si el equipo político de Donald Trump, claro que iba a dar una respuesta. O sea, está en un año en donde su tweet fue cuestionado como una fuente confiable. Y una respuesta contundente como alguien que está en una posición de poder, como alguien que está por presentarse a una campaña electoral. Yo no hubiese esperado como asesor del área de comunicaciones que él tuviera una respuesta distinta. Distinta, además, sí, además lo conocemos y básicamente esa es su dinámica, ¿no? Ya creo que la gente ni se sorprende. Pero igual es y más interesante allá de la analizar. dinámica, también acuérdate que quiere escuchar la gente que confía en Trump, Sí. o que quiere escuchar la gente que dice, este es el presidente va a decir que emitió una información poco confiable, es dudoso que eso suceda. Entonces, Claro, al final cuando hay tú un lo contenido ves, político, pero sí me gustaría, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, como dices tú, pues los derechos son fundamentales, en la Constitución se establece, son principios como la libertad de expresión de vida, y bueno, ahí está, pues puesto sobre la mesa un cuestionamiento a una red social que además es fundamental en la misma vida de la gente, y más ahora con este confinamiento, pues todavía más la gente está utilizando y trasladando su vida a esa realidad virtual, por decirlo de alguna manera. Pero en que es definitiva, por hacia ejemplo, donde y lo loco, Gladys, y particular, es que las dos partes se apegan a la misma enmienda de la exacto. Constitución. Porque Twitter, por un lado, dice que lo que está es permitiendo que la gente comparta, pero simplemente pone una advertencia para educar al usuario de que eso no necesariamente es algo oficial dado por alguna de las organizaciones de Estado, no necesariamente la Organización Mundial de la Salud, para que no se entienda que es como que Twitter está formando parte de, bueno, no sé, para poner en contexto, además hay un conflicto entre la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos. Eso aún aviva más la coyuntura de este tema, ¿no? Pero
Twitter toma como fuentes confiables las organizaciones que son independientes. En Venezuela no hemos visto esa descentralización de poder tan clara, pero aquí en los Estados Unidos las organizaciones son independientes, tienen liderazgo de ambos partidos, etcétera. Sí. Entonces, como lo que alega Twitter, ¿ok? Porque aquí yo solamente estoy como narrando lo que pasa, lo que alega Twitter no vino de una fuente oficial del Estado. Y por eso nosotros nos apegamos a la primera enmienda, que está permitido que se tuitee, pero la plataforma tiene que advertir que podría ser información dudosa. Y por el otro lado, Donald Trump dice que tiene que hacer valer la primera enmienda, porque él siente que está reduciendo la libertad de expresión que él, como ciudadano y como líder del país, al ser el presidente, también tiene. Entonces es muy particular que ambas partes se apeguen a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la libre práctica de la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, por ejemplo, o que afecte colocando alguna posición política como si fuera una posición adoptada por todo el país. Pero ambas partes toman la primera enmienda como narrativa. Como su argumento. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Tengo que correr por razones de tiempo. Verónica Ruiz del gracias Viso, a ti, Gladys. especialista en redes sociales, fundadora de Mashup Interactive, y Ana Isabel Otero, especialista también en redes sociales y marketing, directora de Analítico.